de tu basura. Comiendo. Muy bien, ahí estábamos recordando el tema que pasó de la secta, fue comiendo de tu propia basura. Sí, así Exactamente, comiendo de tu propia basura. Un tema bien punk. ¿Cómo rock sonaba punk. ese bajo? Estábamos diciendo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Willy, tremendo. si estás escuchando, Sí, acá tenés esperemos, tenés un productor, Yo te hice sonar ese bajo así con el programita que tenía Claudio. Mirá Claro. cómo sale el termo, cómo Mirá. sale Almendra Jeans. Ajá. Y vamos a mostrar también, este es un podcast de un amigo que se llama Un Podcast de Gatitos. Mira vos. El señor Matías Muela. Ajá. Está haciendo un podcast todo referido a gatitos. Mirá. Bueno, vos que sos amante de gatitos, Sí, Juancho, claro. pero vamos a dejarlo acá en Almendra Jeans. Genial, pero también se bate un mate. Sí, me o cebo un o lo mate. cebo yo porque vos ves. Este Estamos- momento es tu programa. Bueno, Este igual programa. les quería contar un poquito. Dale. Ponemos en. Vamos a poner en contexto. Sí. Y Norman, es imposible bajar un toque la luz, ¿no? Cuando hagamos rock paranormal, o vos podés apagar. Mirá que me Dale. tenés que dejar leer algo, porque... Bueno, toda la que. Toda la que... Bueno, el tema es el A siguiente. ver. Hace un poco más de un año, Ale... Televisión, verdad. Te voy a sacar el Televisión, termo sí. por acá. Y yo te voy a armar el mate ahí. Ideal. Acordate cómo se ceba, Juancho, Sí, por favor. ahí va. Es un pesado con el tema del mar. El tema fue el siguiente. Hace un poquito más de un año, como en junio del año pasado, Ale le manda a través del Instagram, le manda un mensaje a Héctor Rossi, que es un locutor que tiene un programa que se llama Trasnoche Paranormal, hace 14 años. Si Y tenemos nosotros una foto de Héctor Rossi, así lo podemos ver. pueden Al gran ver, que amigo Héctor Rossi. Cuando lo vean saben quién es. Sí. Bueno, resulta que nosotros obviamente éramos admiradores de Héctor Rossi, pues escuchábamos siempre el programa, después cuando él se fue a Bebana lo seguíamos escuchando, volvió a la radio pop, lo seguimos escuchando. Entonces le manda un mensaje diciéndole lo que hacía y le contesta a Héctor al toque diciéndole: mirá, quiero hablar con ustedes porque empecé una obra de teatro y necesito una prenda con alguna cuestión referente a calacas mexicanas. Perfecto. Ajá. Ya se pusieron en contacto por WhatsApp, Ale se puso a laburar en eso y todo el grupo de Almendra le confeccionó una parca en tela de jean con unas calacas pintadas en la espalda que dice Trasnoche Paranormal. Es un laburo hermoso que Héctor usa en la obra de Trasnoche Paranormal Cara a Cara, la usa en una parte muy especial donde hace el recuerdo a los que se adelantaron, es decir, a los que se fueron antes de tiempo, ¿no? Ajá. A los que no se le adelantaron a nosotros. Bien, a raíz de eso empezamos después de eso, ofrecerle el merch de su marca. Mira. Obviamente accedió, es una persona que siempre está muy positiva, muy bondadosa, compartiendo todo lo que sabe. Realmente a nosotros no es que nos sorprendió, pero esa persona que veíamos a través de la radio, cuando lo conocimos era así. Era así. Increíble. Como él habla de Badía, que Badía era así cuando él lo conoció, bueno, nosotros nos pasó lo mismo. Ahí está el gran Héctor Rossi. Mirá, ahí está, el genio. Muy bien. Y está en Trasnoche Paranormal Cara a Cara. Eso debe ser Ajá. en IP cuando trabajamos con él también. Bueno, una genialidad. A raíz de eso empezamos a hacer el merch en todos los teatros. Ajá. Entonces, en la entrada y en la salida, Ale y Yami venden todo lo que es referente al merch. Así que cualquiera que necesite merch se comunica con @almendrajeans y va a tener su merch, porque la secta también lo tuvo. La secta también lo tuvo. Sí. Muy bien. Entonces, bien, empezamos a participar con él en los teatros, empezamos a conocerlo, empezamos a hacernos cargo de la escenografía, no de haberla hecho, sino de transportar la escenografía de un lado para otro. Empezamos a acompañarlo en algunas provincias, se fue dando una amistad. Y cuando Héctor lo convocan del canal IP para hacer sábados y domingos la Trasnoche Paranormal ahí, lo primero que dice es: chicos, voy a cortar el teatro, pero quiero que Almendra Jeans siga haciendo la PNT en el programa que voy a tener en IP. No, Héctor, pero no. Completamente gratuito. Ustedes vengan. O sea, no tienen que pagar ni nada. Vamos a hacer la PNT a través de un canal. Bueno, recontra agradecidos. Empezamos a hacer la PNT con Ale. Nos divertíamos muchísimo porque empezábamos a meter cosas, a hacerle bromas, qué sé yo. Y en eso se me ocurre a mí, gracias también al gran Nico Miale, que le mando un gran saludo.
hablando con él, dice, ¿y por qué no haces algo de rock paranormal? Hay algo de Luca Prodan. Ajá. Bueno, entonces le digo a Héctor, tenés que hacer rock paranormal. No, hacelo vos. ¿Te animás a ir a la mesa? Y sí, ¿cómo no me voy a animar? Bueno, así que la primer historia... Además, te animás a ir a la mesa. Hemos Es hecho obvio. televisión, hemos hecho radio. Esa parte no la tocamos. No la tocamos, No la tocamos la de la radio porque también tenemos una historia en la radio. Los líderes de la noche. Líderes de la noche. Tenía el tema ese. Ta, na, 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 na. Qué bárbaro. Hicimos televisión. Hicimos televisión también Fue en Conavi, en el barrio 24 de febrero. barrio 24 de febrero, localidad hoy. Localidad hoy, Sí, por sí, supuesto. sí. Bueno, entonces, ahí ¿qué va. pasa? Ahí me dio la oportunidad de poder empezarlo a hacer en la mesa de IP y lo primero que hice fue que vamos a contar hoy. Ajá. Pero les quiero mencionar, porque después de eso continuamos trabajando en lo que es el streaming de Trasnoche Paranormal, que sale los viernes de 21 a 0 horas. Ajá. Tiene muy buena audiencia porque generalmente hay entre 2.000 y 2.500 personas permanentemente viendo el programa, sosteniendo esas 3 horas. Mira. Y después, bueno, queda colgado en YouTube y tiene decenas de miles de vistas porque el canal es un canal muy importante que tiene más de 200.000 seguidores. Y la novedad de esta semana es que a Héctor Rossi lo nombraron en la terna de contenido de investigación periodística para los Martín Fierro Latinoamericanos a entregarse en Miami el día 23 de noviembre. Amigo, Así que, ¿qué tal? Qué entonces, lujo. la alegría de participar dentro de ese contenido que puede llegar a ser premiado. La verdad estamos súper maravilla. contentos y súper agradecidos de Héctor Rossi, que tiene un corazón muy bondadoso, no solo con nosotros, sino con todo el grupo que está ahí, que está Maribel, está Cintia, está José de Chimuela, está Margui, está Lautaro y bueno, y obviamente Almendra Jeans, y no recuerdo quién más, pero están dentro de ese contenido, y también el grupo de teatro. Así que bueno, Qué maravilla. muy contentos Qué maravilla. con todo eso. Después vamos a contar los proyectos que tenemos por otro lado nosotros, Ajá. pero si quieren podemos contar la historia paranormal que vivió Luca Prodan, un personaje que me tocó conocerlo teniendo 18 años. Fui al Gran Airport, que quedaba sobre Cabildo, casi sobre General Paz, era un boliche. Teniendo 18 años y terminando la secundaria, vamos con otros 3 amigos más. Yo me había pintado una remera que tenía un medio sol naciente, ahí lo vemos al Gran Luca Prodan, Qué grande. y decía Sumo. Resulta que subimos al primer piso esperando que toque Sumo en octubre de 1987, octubre o noviembre de 1987. Hace apenas 39 años, ¿no? Qué Apenas. bárbaro. Muy bien, 38. Resulta que en eso sale del camarín Luca Prodan y pasa delante de nosotros. Y entonces empezamos a llamarlo. Imagínate, 4 pibitos de 18 años. Claro. Dicen, Luca. Se da vuelta a Luca y dice, ¿qué? ¿Se me cayó un austral que me están llamando? Ya empezamos a reírnos con Luca. Y ahí se quedó 15 minutos hablando con nosotros. Mirá. 4 completos desconocidos. El tipo haciendo bromas. Lo llamó a Superman Troglio, que era el baterista. Ajá. Él firmó la remera. Superman Troglio firmó la remera. Mira. Y después lo que vi esa noche, que vos también lo viste, Lo vi ahora te voy a años pedir después. que lo cuentes. Claro. Ver lo que era Sumo en vivo era algo que te aplastaba la cabeza. O sea, si Divididos es la aplanadora y Las Pelotas suena muy bien, imagínense esos dos grupos Todo confluidos en un solo punto, No. con este loco de frontman. Era algo espectacular. Increíble. Vos lo viste en impresionante. obras, me acuerdo. Yo lo vi en obras en el último recital y la verdad que sí, eso, ¿no? Cuando no podías creer el sonido que salía de ahí de ese escenario, la performance de todos, era increíble ver un grupo argentino Claro. sonando quizás hasta mejor que muchísimos internacionales, ¿no? No, era impresionante. Porque era impresionante. Vos no podías creer, porque además veías de dónde sale tanto sonido de esa. Había sonidos de guitarra, digo, sí, hay 2 guitarristas, Sí. ahí parecían 800. Bueno, la guitarra de Moyo que hablaba, era una cosa impresionante. No. Realmente maravilloso fue. Maravilloso. Eso. Imagínate Sí. que Luca Prodan
hablando de generadores de su propio destino, vino a la Argentina escapando de algo, encontró otra adicción, porque una persona que lamentablemente está adicta, por ahí deja la heroína y agarra el alcohol como agarró él. Pero bueno, al margen de eso, lo que logró fue influenciar a todo el rock nacional y parte de Latinoamérica de ahí en adelante. Porque presten atención, si alguno tiene la plataforma más escuchada de música, no le voy a hacer publicidad de Spotify, pero si escucha por ahí, va a escuchar sonidos del año 83 al 87, cosas que son atemporales, que no parecen que están grabadas en ese momento, porque si uno escucha de ese momento a Miguel Mateos, inclusive lo primero es Soda Stereo, claro. te das cuenta que es del año 80. Ahora, si vos escuchás, por ejemplo, Estallando desde el Océano, decís, che, loco, ¿de qué año es esto? Y era del año 87, 88. Es algo impresionante, impresionante. Tremendo cómo ha cambiado la historia para siempre. A partir de Luca Prodan. A partir de Luca. Bueno, y ahora entonces vamos a contar la historia paranormal que vivió Luca Prodan. Ajá, ni más ni menos. Rock paranormal en Radio Cromo Escobar. Y esto es así, es Luca Prodan y la Casa de los Espíritus. Parafraseando al título de la novela de la escritora Isabel Allende, hoy les vengo a contar una parte de la vida de Luca Prodan que tal vez no sea la más conocida, de este músico icónico que cambió e influenció al rock nacional. Luca George Prodan nació en Roma, Italia, el 17 de mayo de 1953. Fue educado en Gordonstown, un colegio de Escocia en el que compartió días con las familias reales europeas. En él compartió días con esas familias que le cuento y también como personajes tales a Carlos III. Allí aprendió a dominar varios idiomas y codearse con la sociedad más alta del viejo continente. Recordemos que Luca Prodan no solo hablaba en italiano, excelentemente bien porque él era italiano, también hablaba muy bien el inglés, hablaba el castellano, hablaba francés y no recuerdo bien, pero creo que también hablaba el portugués. Impresionante. A los 17 años se escapa del colegio sin finalizarlo y es buscado por Interpol hasta dar con él. Luego se establecería en Londres y arma allí su primera banda. Es aquí donde comienza, lamentablemente, con el consumo de heroína, de la cual no pudo librarse, inclusive viajando a la Argentina, porque este fue el motivo que lo trajo en marzo de 1980. Recordemos que Luca Prodan tenía una hermana que ya había para esa fecha fallecido por el consumo de heroína. Al ver esto, Luca Prodan intenta escapar de eso y tenía un amigo aquí en Argentina, en Hurlingham, y se viene para acá. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que sucede después de eso? Ya lo conocimos, un poco lo charlamos, no vamos a hablar de eso, porque en la zona oeste, específicamente en Hurlingham, reuniría a los músicos con los cuales armó la mítica banda Sumo, de la cual estuvimos hablando hasta ahora. Pero lo paranormal viene ahora, porque en el año 1986, y es aquí donde quiero centrar el relato, se instala en una pensión de San Telmo, en la calle Alsina 451, un edificio construido en 1744, uno de los más viejos de la ciudad de Buenos Aires, a 2 cuadras de Plaza de Mayo. Es en este lugar donde Luca vivió un verdadero tormento, tal vez peor que las mismas drogas o del alcohol que hicieron terminar su vida. Sabemos que estos edificios fueron habitados por familias adineradas que tenían esclavos africanos para servirlos y que estos sufrieron vejaciones incontables por la crueldad de los mismos. Tengamos en cuenta que para 1810 más del 30% de la población de la ciudad de Buenos Aires eran negros. Y recordemos, esto no lo tengo anotado, pero recordemos bien que los negros terminaron siendo casi exterminados
cuando fue la guerra de la Triple Alianza con el Paraguay, donde destruyeron toda la industria de Paraguay. No vamos a entrar en ese tema. Prodan contó en varias ocasiones que escuchaba voces, ruidos de cadenas, gritos y lamentos que salían del suelo de la pieza donde residía, en la mencionada pensión. En otros momentos de la noche también escuchaba ruidos de vidrio estrellándose contra las paredes. Estos comentarios, como lo explica su hermano menor Andrea Prodan, no fueron tenidos en cuenta por su círculo, pues se consideraba que Luca estaba teniendo delirios por el consumo excesivo de alcohol o de algunas drogas. Lo cierto es que estaba siendo atormentado por todos estos acontecimientos paranormales. En reiteradas oportunidades y en medio de la noche algunas entidades, decía textual él, venían a buscarlo arrastrando cadenas para llevarlo a un calabozo. No fueron estas las únicas veces que tuvo sensaciones que luego fueron confirmadas. Tenía altísima sensibilidad. También le había pasado en sus casas de Roma y Lacio en Italia, donde podía sentir las vidas pasadas del lugar. Otra virtud atribuida al músico es la videncia. Ejemplo de tal condición es la letra de la canción No tan distintos del último álbum de Sumo del año 1987, donde reitera en el estribillo esperando por 1989 y no queremos más guerra, relacionado con la caída del muro de Berlín en 1989 y el fin de una era beligerante, la Guerra Fría. Finalmente, Luca muere de una cirrosis hepática el 22 de diciembre de 1987, naciendo el mito que aún está vigente. Pero lo más curioso de todo esto y la confirmación de lo que vivió Prodan el último tiempo en esa pensión se daría 15 años más tarde, cuando en ese mismo lugar, Alsina 451 de Capital, abre un bar y al habilitar el mismo se encuentran, según las palabras textuales del hermano Andrea Prodan, lo siguiente. Si el operador tiene, por favor, escuchemos a Andrea Prodan. Una cosa que me contó el suizo, y eso sí es interesante, es que tuvo que hacer un control para su restaurante para poder usarlo, y así que cayeron, bomberos o algo del gobierno de Buenos Aires, entraron en las cocinas para ver y vieron que el piso estaba mal, bueno, levantaron y vieron que abajo de la cocina había cadenas y había esqueletos, había huesos de muertos, o sea, un largo recorrido de investigación llevó al hecho que este era un lugar donde una familia patricia argentina de la primera época tenía todos sus esclavos negros, que cuando los esclavos se portaban mal o se habían hecho algo que no le cayó bien al señor de la familia, los guardaba allá abajo, los encadenaba bajo agua, los tenía bajo agua con cadenas y los chabones muchos se morían ahí. Luca en la última época decía que él escuchaba voces como de gente que estaba encadenada y que gritaba desde abajo del suelo. Me cayó la ficha que esto me lo había contado dos novias de la última época de Luca, y en su momento, las dos pensaban, puede ser que estaba un delirium tremens, o sea, por el hecho de su problema con la bebida. Pero él explicaba muy claramente, escucho como si fueran esclavos gritando, llorando, así que bueno, se confirmó que realmente hay esto abajo de esta casa. Muy bien, como escuchamos ahí, Andrea Prodan, estos testimonios escalofriantes. Esto era lo que atormentaba todas las noches a Luca en aquel sitio donde vivió sus últimos días de una vida agitada de apenas 34 años. Y esta historia es de rock paranormal. Tremendo. Vamos al tema. Vamos Norman. al tema.
in every day, but you know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away, it slips away so fast. I always thought that it would last and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989, yeah. We don't want no more war. Radio Cromo Escobar. El vendaval escobarense